Mi nombre es Irene Boulet y tengo 32 años. Hace 5 años, mi hermana les dijo a mis padres que había dejado la facultad de medicina. Mintió, y esa sola mentira me costó toda mi familia. Me cortaron el contacto. Bloquearon mi número. No fueron a mi graduación de la residencia. No estuvieron en mi boda. Durante 5 años, no fui hija de nadie. Luego, el mes pasado, mi hermana fue llevada de urgencia a la sala de emergencias, sangrando, inconsciente, muriendo. El equipo de trauma llamó al cirujano jefe. Las puertas se abrieron y cuando mi madre vio el nombre en la bata blanca que caminaba hacia la camilla de su hija, agarró los brazos de mi padre tan fuerte que le dejó moretones. Antes de entrar en esto, por favor, tómate un momento para darle like y suscribirte. Pero solo si esta historia realmente resuena contigo. Y deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Quiero saber dónde estás ahora mismo. Ahora, déjame llevarte de vuelta al otoño de 2019, a una mesa de cocina en Hartford, Connecticut, y la última vez que mi padre me miró con orgullo. Mientras crecíamos, había 2 hijas en la casa Oulet, pero solo una que importaba. Mi hermana Mónica es 3 años mayor. Salió del útero actuando. Obras escolares, consejo estudiantil, la chica que podía hablar con cualquier adulto en cualquier cena y hacerlo reír. Mis padres, Jerry y Diane Boulet, de Hartford, Connecticut, gente de clase media trabajadora, la adoraban por eso. Papá dirigía una planta de fabricación. Mamá llevaba la contabilidad a tiempo parcial. Valoraban 2 cosas por encima de todo, las apariencias y la obediencia. Mónica cumplía con ambas impecablemente cada día. Yo era la callada, la que tenía la nariz en un libro de biología en Acción de Gracias, mientras Mónica dominaba la mesa. No era rebelde. No era difícil. Simplemente era invisible. Hay una diferencia entre ser olvidada y nunca ser vista en primer lugar. Aquí hay un pequeño ejemplo. En 8º grado, llegué a la Feria de Ciencias Estatal, la única niña de nuestra escuela. El mismo fin de semana, Mónica tenía una función de teatro comunitario. Adivinen a dónde fueron mis padres. Cuando llegué a casa con un listón de segundo lugar, papá lo miró de reojo y dijo, qué bien, Rey Quot. No preguntó de qué trataba mi proyecto. Nunca lo hizo. Me dije a mí misma que no me dolía. Me dije que no necesitaba la atención. Puse todo mi esfuerzo en mis notas, mis clases avanzadas, mis solicitudes. Pensé que si no podía ser la hija que notaran, sería la hija que no pudieran ignorar. Y por un breve y brillante momento, lo fui. El día que me aceptaron en el programa de medicina de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, a 3.000 millas de Hartford, algo cambió. Por primera vez en mi vida, mi padre me miró, realmente me miró, y dijo 5 palabras que había esperado 18 años para escuchar. Pero ya llegaré a eso. Primero, necesitan entender qué hizo Mónica cuando se dio cuenta de que el reflector se estaba moviendo. La carta de aceptación llegó un martes de abril. Lo recuerdo porque Mónica estaba de visita el fin de semana. Tenía 22 años y trabajaba como coordinadora de marketing en una firma de nivel medio en Stanford. Un buen trabajo, una buena vida. Y bien era el techo de Mónica. Aunque ella nunca lo admitiría. Papá leyó la carta en la mesa de la cocina. Levantó las cejas. Salud y Ciencias de Oregón dijo lentamente, como si saboreara las palabras. Esa es una verdadera escuela de medicina. Luego me miró. Tal vez después de todo llegues a ser alguien, Ren. No fue un cumplido, no realmente, pero fue lo más cercano a uno que jamás había recibido de él. Y me aferré a ello como al oxígeno. Mamá llamó a la tía Ruth esa noche. Llamó a su hermana. Llamó a 2 vecinos. Irene entró en la escuela de medicina. ¿Puedes creerlo? Su voz tenía un tono que nunca antes había escuchado. Orgullo genuino y puro dirigido a mí. En la cena, miré a Mónica al otro lado de la mesa. Estaba sonriendo, pero era el tipo de sonrisa que se queda solo en la boca. Sus ojos estaban haciendo algo completamente distinto, calculando, midiendo, recalibrando. Ahora lo sé. En ese momento, solo pensé que estaba cansada por el viaje. Esa semana, Mónica empezó a llamarme más, 2 o 3 veces por semana. ¿Cómo va la mudanza? ¿Quién es tu compañera de cuarto? ¿Cómo es Portland? Preguntaba por mi horario, mis compañeros, mis profesores. Recordaba cada nombre que mencionaba. Pensé que mi hermana finalmente me estaba viendo. Pensé que tal vez mi ingreso a la escuela de medicina había desbloqueado algo entre nosotras. Respeto, conexión, lo que sea que tengan las hermanas normales. Le estaba dando munición.
cada detalle, cada nombre, cada vulnerabilidad, y se lo entregaba todo con una sonrisa agradecida. Tercer año de medicina. Ahí fue cuando todo estalló. Mi compañera de cuarto, mi mejor amiga, era una mujer llamada Sarah Micheli. Creció en hogares de acogida, sin familia de la que hablar, y fue la única razón por la que sobreviví al primer año. Cuando llamé a casa una vez durante una semana brutal de exámenes de anatomía y mamá dijo, Ikuot, no puedo hablar, renegué. Mónica está teniendo un día difícil en el trabajo Ikuot. Fue Sara quien se sentó conmigo en el suelo del apartamento y dijo, Ikuot, ellos se lo pierden. Ahora levántate. Tenemos cadáveres que memorizar. A Sara le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4 en agosto de mi tercer año. Sin familia, sin sistema de apoyo, solo yo. Fui a la oficina del decano a la mañana siguiente y expliqué la situación. Aprobó un permiso de ausencia formal, un semestre, estatus de cuidadora, papeleo archivado, lugar reservado. Regresaría en enero. Todo estaba documentado, todo era legítimo. Me mudé a la habitación de invitados del apartamento de Sara, la llevaba a quimioterapia, le sostenía la mano en la sala de oncología a las 3 de la mañana cuando el dolor era tan fuerte que no podía respirar. Llamé a Mónica para contárselo. No sé por qué. Quizás todavía creía que ella era la hermana que había estado fingiendo ser. Le hablé de Sara, del permiso, del plan de regresar en primavera. La voz de Mónica era como miel. Ikuot, oh, Dios mío, Reye, lo siento mucho. Tómate todo el tiempo que necesites. No les diré nada a mamá y papá. Sé que solo se preocuparían Ikuot. 3 días después, llamó a nuestros padres. No sé las palabras exactas que usó esa noche. No conocería el alcance total de su mentira hasta 5 años después, cuando se desmoronó en el lugar que ninguno de nosotros esperaba. Pero el daño fue instantáneo. La llamada llegó a las 11 de la noche. Estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama de hospital de Sara. Ella había tenido una mala reacción a la última ronda de quimio y la habían ingresado por la noche. Mi teléfono se iluminó. Papá. Ikuot, tu hermana nos contó todo. Su voz era plana, gélida. Ikuot, lo de dejar la escuela, el novio, todo Ikuot. Ikuot, papá, eso no es, Ikuot. Ikuot, no mientas, Mónica nos enseñó los mensajes. Nos enseñó pruebas Ikuot. Apoyé la mano contra la pared para sostenerme. Ikuot, ¿qué mensajes? ¿Qué? ¿Pruebas? Papá, estoy sentada en un hospital ahora mismo. Estoy cuidando a mi amiga Ikuot. Ikuot, Mónica dijo que dirías exactamente eso Ikuot. Una pausa. Ikuot, dijo que tendrías una historia preparada. Mi madre se puso al teléfono. Su voz temblaba. Ikuot, ¿cómo pudiste mentirnos durante todo un año, Irene? Ikuot. Ikuot, mamá, por favor, escúchame. Tramité un permiso de ausencia. Puedo enseñarte los papeles. Puedo darte el número del decano Got. Ikuot, basta Ikuot. Papá otra vez. Ikuot, no llames a esta casa hasta que estés lista para decir la verdad. Ya has avergonzado a esta familia lo suficiente. La línea se cortó. Me quedé sentada en el suelo de ese hospital durante 20 minutos. El suero de Sara pitaba al otro lado de la cortina. La pantalla de mi teléfono aún mostraba la duración de la llamada. 4 minutos y 12 segundos. Ese fue el tiempo que les tomó a mis padres borrarme. 20 minutos después, un mensaje de Mónica. Ikuot, lo siento, renegué. Tuve que decírselo. No podía guardar más tu secreto. No lo sentía. Acababa de ejecutar el golpe más preciso de su vida, y lo había hecho con un emoji de corazón roto como firma. Estaba a 3.000 millas de Hartford. Tenía 46 pesos en mi cuenta bancaria y acababa de convertirme en la hija de nadie. Lo intenté. Necesito que sepas eso. Intenté todo lo que pude desde 3.000 millas de distancia, sin dinero y con una amiga moribunda en la habitación de al lado. Durante los siguientes 5 días, llamé a mis padres 14 veces. Las primeras 3 fueron al buzón de voz. A la cuarta, el número de papá estaba bloqueado. Mamá me bloqueó 2 días después. Envié 2 correos electrónicos, uno corto y otro largo. El largo tenía adjunto mi papeleo del permiso de ausencia en PDF. Incluye el número directo del decano. Incluye el nombre del oncólogo de Sara. Les di cada pieza d'evidencia que una persona razonable necesitaría. Ninguno de los correos recibió respuesta. Escribí una carta a mano. La envié por correo prioritario desde Portland. 5 días después, regresó. De vuelta al remitente sin abrir. Reconocí la letra de mi madre en el sobre.
Llamé a la tía Ruth, la hermana menor de papá, la única persona de nuestra familia que siempre me había tratado como si importara por igual. Ruth llamó a papá esa misma tarde. Lo sé porque me llamó de vuelta 40 minutos después, con la voz pesada. Y Kuot, me dijo que no me metiera, cariño. Dijo, y apos, ella se buscó lo que tiene y apos. Y Kuot. Ruth intentó hablarle del permiso de ausencia. Papá lo colgó. 5 días, 14 llamadas, 2 correos, una carta, un intermediario, todo. Cada intento fue rechazado, bloqueado o devuelto. Y aquí está lo que lo selló, esto no era nuevo. Este era el patrón de toda mi vida, comprimido en su forma más brutal. Cada feria de ciencias a la que no fueron. Cada recital que olvidaron. Cada vez que la versión de los hechos de Mónica era aceptada sin rechistar, mientras la mía era descartada. Esta fue solo la iteración final y más ruidosa. Al 6.º día, dejé de llamar. No porque me rindiera, sino porque me di cuenta de que ellos habían elegido hacía mucho tiempo. Mónica solo les dio permiso para dejar de fingir. Sara murió un domingo por la mañana en diciembre. En silencio. Solo el pitido del monitor volviéndose plano y la pálida luz del invierno a través de la ventana del hospicio. Yo era la única en la habitación. Nadie de mi familia llamó. Nadie lo sabía. La única persona a la que se lo había dicho, Mónica, estaba demasiado ocupada alimentando la mentira que había plantado como para que le importara que la razón de mi permiso de ausencia acababa de dejar de respirar. Organicé un pequeño funeral. Vinieron 6 personas. La antigua hermana de acogida de Sara condujo desde Eugene. Un par de compañeros, una enfermera de la sala de oncología que le había tomado cariño. Me paré al frente de una capilla con capacidad para 60 personas y leí un elogio fúnebre a filas de bancos vacíos. No lloré. No porque no estuviera destrozada, sino porque había estado llorando durante 3 meses seguidos y no quedaba nada. Esa noche, me senté sola en el apartamento de Sara, nuestro apartamento. Su taza de café todavía estaba en la encimera, su chaqueta todavía colgaba de la puerta. Abrí mi computadora y me quedé mirando la solicitud para volver a inscribirme para el semestre de primavera. Luego lo encontré, metido dentro de la copia de Sara de Anatomía de Grey, nuestra broma interna. Había marcado el capítulo sobre el páncreas con una nota adhesiva amarilla que decía, y Kuot, ser grosero fue un detalle. Su letra, temblorosa pero deliberada. Y Kuot, termina lo que empezaste, Irene. Conviértete en la doctora que sé que eres, y no te atrevas a dejar que nadie, especialmente tu propia sangre, te diga quién eres y Kuot. Lo había escrito semanas antes de morir. Sabía que no estaría allí cuando yo necesitara el empujón. Cerré la computadora, la abrí de nuevo, completé el formulario de reinscripción. 2 opciones, desmoronarse o escalar. Elegí escalar, no por mis padres, ni por venganza. Por Sara, y por la versión de mí misma en la que ella creía. Regresé en enero. Sin apoyo familiar, sin red de seguridad. Pedí préstamos estudiantiles adicionales, acepté un puesto de asistente de investigación a tiempo parcial y comí sobras de la cafetería del hospital más veces de las que admitiré. A la Facultad de Medicina no le importa tu vida personal. Los exámenes de anatomía no se detienen porque tu familia te haya repudiado. Las rotaciones clínicas de 12 horas no se acortan porque hayas llorado en el armario de suministros a las 2 de la mañana. Así que dejé de llorar y empecé a trabajar. Trabajé como si mi vida dependiera de ello porque, en cierto modo, así era. Me gradué a tiempo. Nadie de Hartford vino. Conseguí una residencia quirúrgica en el Centro Médico Mercirest, de vuelta en la costa este, un centro de trauma de nivel 1, uno de los más concurridos de Connecticut. Allí conocí a la doctora Margaret Thornton. Maggie, 58 años, jefa de cirugía emérita, fuerte como un cable de acero envuelto en una bata de laboratorio. Ella se convirtió en la mentora que desesperadamente necesitaba y en la figura materna que había perdido. En el 3er año de residencia, conocí a Nathan Caldwell. Era un abogado de derechos civiles, que hacía trabajo pro bono en una clínica comunitaria cerca del hospital. Ojos tranquilos, humor seco. La primera persona a la que le conté la historia completa que no se inmutó, no sintió lástima por mí, ni intentó arreglarlo. Solo escuchó. Luego dijo, y Kuot, te mereces algo mejor y Kuot. 4 palabras. Eso fue suficiente. Nos casamos un sábado por la tarde en el patio trasero de Maggie. 30 invitados. El padre de Nathan me acompañó al altar. Había enviado una invitación a Hartford. Regresó como mi carta, sin abrir. Pero la tía Ruth estaba allí. Laurel. Lo suficiente por 2 padres. Después de la ceremonia, Maggie me entregó un sobresellado. Y Kuot, una nominación Kuot, dijo. Y Kuot,
No lo abras todavía. No estás listo, Quoth. Lo guardé en el cajón de mi escritorio sin hacer preguntas. Pasaron 5 años. Me convertí en alguien que ellos no reconocerían. Ahora, necesito pausar aquí por un segundo. Si alguna vez has estado en una situación donde tu familia se negó a escuchar tu versión, donde la verdad no importaba porque la mentira de otra persona era más ruidosa, deja un emoji de fuego en los comentarios. ¿Y si crees que mis padres se van a arrepentir de esto? Escribe y quote, karma y quote. Sigamos adelante porque lo que pasó después, ni siquiera yo lo vi venir. Enero, actualidad. Tengo 32 años. Soy la jefa de cirugía de trauma en el Centro Médico Mercirest. Tengo una casa en los suburbios con un porche que recibe la luz de la mañana, un esposo que me hace reír todos los días y un golden retriever llamado Hipócrates, Hippo para abreviar, que nunca me ha juzgado por cenar cereal a medianoche. Es una buena vida, una real, construida ladrillo a ladrillo con mis propias manos. Pero hay un tipo específico de dolor que nunca desaparece por completo. Vive en el espacio hueco entre las costillas, justo donde se supone que debe estar una familia. Ya no me despierto llorando. No reviso mi teléfono esperando un código de área de Hartford, pero cada acción de gracias hay un momento, solo un destello, en el que pongo la mesa y cuento los platos y siento la ausencia como un miembro fantasma. La tía Ruth todavía llama todos los domingos. Ella es mi hilo con ese mundo. Nunca pregunto por ellos. Pero siempre escucho cuando ella ofrece información. Mamá y papá están sanos. Mónica se divorció hace 2 años. Ahora vende dispositivos médicos. La ironía no se me escapa. La semana pasada, Ruth llamó con algo diferente en su voz. Cautelosa. Y quote, Irene, hay algo que necesito decirte sobre Mónica. Algo preocupante, quote. Antes de que pudiera terminar, sonó mi localizador del hospital. Activación de trauma. Le dije a Ruth que la llamaría más tarde. Nunca tuve la oportunidad porque lo que Ruth intentaba decirme. Ya estaba en camino. Bajando por la enero de 91 a 60 millas por hora en un sedán que estaba a punto de pasarse un semáforo en rojo. Y en menos de una hora, aquello de lo que Ruth me estaba advirtiendo estaría yaciendo en mi mesa de operaciones, desangrándose, con mis padres en la sala de espera y mi nombre en el expediente. Solo que yo aún no lo sabía. Jenny Retroceder. Porque lo que Mónica hizo no fue una sola mentira. Fue una campaña. Ruth me había estado dando piezas a lo largo de los años, con recelo, con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba cable a cable. La imagen que pintó era peor de lo que había imaginado. Durante 5 años, Mónica mantuvo la narrativa. En cada acción de gracias, cada Navidad, cada reunión familiar, interpretaba el papel de la hermana mayor desconsolada. Y quote, realmente no hablamos de Irene quote, les decía a los primos. Y quote, es demasiado doloroso para mamá y papá y quote. Sacudía la cabeza, bajaba la voz, dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Pero no se detuvo en el silencio. Añadió detalles. Le dijo a nuestra abuela que yo vivía en la calle. Le dijo a la esposa del tío Pete que había escuchado de amigos comunes que yo entraba y salía de rehabilitación. Le dijo a nuestra madre en la víspera de Navidad hace 2 años que había intentado contactarme y que yo me había negado, que yo era quien les había cortado el contacto. Le dio la vuelta a toda la historia. Dijo en acción de gracias, me contó Ruth una vez, con la voz tensa de furia. Y quote, le he suplicado a Irene que vuelva a casa. Ni siquiera responde mis llamadas. Creo que nos odia y quote. Mientras tanto, yo estaba 3 pisos bajo tierra en un quirófano salvando la vida de un adolescente. Lo ingenioso de esto, y uso esa palabra con asco, era que Mónica no necesitaba que mis padres me olvidaran. Necesitaba que creyeran que yo los había abandonado. De esa manera, su dolor se convertía en prueba. Su silencio se volvía justificado, y ella seguía siendo exactamente lo que siempre había sido, la hija leal, la única que se quedó. No los estaba protegiendo a ellos. Estaba protegiendo su posición. Y hubo una cosa más que Ruth me contó, algo que no supe hasta mucho después y que oscureció aún más el panorama. Pero ya llegaré a eso. Nathan me contó esto tomando café una mañana hace 6 meses. Lo había estado guardando durante 2 años. Y quote, hay algo que no te conté y quote, dijo, dejando su taza con cuidado, como hace cuando está a punto de dar malas noticias con su voz de abogado. Y quote, hace 2 años, recibí una llamada de recursos humanos de tu antiguo hospital. Alguien que usaba un nombre falso los había contactado preguntando por el estatus laboral de Irene Oulet. Querían saber si alguna vez había sido disciplinada, si tus credenciales eran legítimas y quote. Lo miré fijamente. Y quote, ¿quién? Y quote. Y quote, hice que un colega rastreara la consulta.
La dirección IP venía de Hartford y Quot. La cocina se quedó muy callada. La cola de hipo golpeó el suelo. La cafetera siseó. Y Quot, estaba tratando de encontrar a Quot, dije. Y Quot, cualquier cosa y Quot, confirmó Nathan. Y Quot, cualquier cosa que pudiera usar para mantener viva la historia, para demostrar que eras un fraude y Quot. Y Quot, no encontró nada de Quot. Y Quot, no, porque no hay nada que encontrar Quot. Apreté mis manos alrededor de mi taza. Podía sentir el calor atravesando la cerámica. Y Quot no solo mintió sobre mí una vez. Nathan, me ha estado cazando. Él se estiró a través de la mesa y puso su mano sobre la mía. Y Quot, eso no es rivalidad entre hermanos, Irene. Eso es algo completamente distinto. Quot. Tenía razón. Mónica no había dicho una mentira y pasado página. Había construido una arquitectura de engaño. Muros de carga, vigas reforzadas, y había pasado 5 años asegurándose de que ninguna se agrietara. Cada historia de vacaciones, cada rumor susurrado, cada consulta falsa era otro ladrillo. Podría haber hecho algo entonces. Llamar a un abogado, confrontar a mis padres, destapar todo el asunto. Pero no lo hice porque la vida estaba a punto de hacerlo por mí de la manera más brutal, pública e irónica imaginable. Y comenzó con un localizador a las 3 de la mañana, un jueves por la noche de enero, a las 3:07 de la mañana. El busca me sacó de un sueño profundo. Nathan se movió a mi lado, murmuró algo. Hippo levantó la cabeza desde los pies de la cama. La pantalla brillaba en la oscuridad. Trauma nivel 1. Accidente, mujer de 35 años. Traumatismo abdominal cerrado. Hemodynamicamente inestable. Tiempo estimado de llegada, 8 minutos. Estaba vestida en 4 minutos. Conduciendo en 6. Las carreteras estaban vacías y mojadas. Ese tono particular de negro que te da enero en Connecticut. Repasé el caso en mi cabeza como siempre hago. Mecanismo de la lesión. Probable afectación de órganos, opciones quirúrgicas, colisión de vehículo motorizado, trauma abdominal cerrado, signos vitales inestables, probable rotura esplénica, posible laceración hepática. Había hecho esta cirugía 100 veces. Pasé mi tarjeta por la entrada de la bahía de ambulancias y caminé directamente a la sala de trauma. Mi equipo ya se estaba reuniendo. 2 residentes, una enfermera de trauma, anestesia en espera. Recogí el iPad de ingreso en la estación de la enfermera jefe y deslicé el dedo por el expediente del paciente que llegaba. Paciente Mónica Ulet, fecha de nacimiento 14 de marzo de 1990. Contacto de emergencia. Gerald Ulet, padre. Dejé de caminar. El ruido del pasillo, los pitidos, el intercomunicador, el chirrido de los zapatos en el linóleo, todo retrocedió como una marea. Por 2 segundos, tal vez 3, no era cirujana. Era una joven de 26 años sentada en el suelo de un hospital en Portland, con el teléfono aún caliente en la mano, escuchando el tono de desconexión. Ocrut, draw. Ulet y Quot, mi enfermera jefe, Linda, apareció a mi lado. Y Quot, ¿está bien? Y Quot. Miré hacia arriba, parpadeé, dejé el iPad. Y Quot, estoy bien. Preparen el box 2 y llamen al Dr. Patel. Lo quiero en espera, Quot. La sirena de la ambulancia aullaba en la distancia, acercándose. Y detrás de esa ambulancia, lo supe antes de verlos, venían 2 personas a las que no me había enfrentado en 5 años. Las puertas de la ambulancia se abrieron y la camilla entró rápido. Mónica estaba atada, inconsciente, la máscara de oxígeno empañándose con respiraciones superficiales, sangre en su camisa, una mano colgando inerte del riel lateral. Los paramédicos recitaban números, presión arterial bajando, frecuencia cardíaca subiendo, 2 vías intravenosas de gran calibre a toda velocidad. Detrás de ellos, corriendo, llegaron mis padres. Mi madre parecía haber envejecido una década, el cabello más ralo, la cara demacrada. Llevaba una bata, pantuflas en los pies equivocados. Mi padre llevaba una camisa de franela y jeans puestos a toda prisa por el pánico. Su rostro tenía el color del papel viejo. Y Quot, esa es mi hija, y Quot, gritó pasando a la enfermera de triaje. Y Quot, ¿a dónde la llevan? Necesito hablar con el médico a cargo, y Quot. La enfermera, una mujer llamada Carla con la que había trabajado durante 3 años, levantó ambas manos. Y Quot, señor, la familia debe esperar en el área de espera quirúrgica. El equipo de trauma ya está aquí. La jefa se está encargando personalmente. Quot. Y Quot, la jefa. Quot. Papá agarró el brazo de Carla. Y Quot, tráeme a la jefa ahora. Y Quot.
Carla miró a través de la mampara de vidrio hacia la sala de trauma. Me miró a mí, con bata, guantes, mi placa colgando de mí. Pijama quirúrgico. Leyó el nombre. Lo leyó de nuevo. Sus ojos se abrieron de par en par solo por una fracción de segundo. Le hice un pequeño gesto de negación con la cabeza. Iquot, ahora no Iquot. Carla se compuso. Iquot, señor, la jefa se está preparando para la cirugía. Se les informará lo antes posible. Por favor, la sala de espera es por aquí, Iquot. Mis padres fueron llevados por el pasillo. Mamá susurraba oraciones, con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Papá seguía volviéndose, mirando por cada ventana que pasaba. Iquot, es todo lo que tenemos, Iquot, le dijo a nadie en particular. Iquot, por favor, ella es todo lo que tenemos, Iquot. Lo escuché a través del vidrio de la mampara. Cada palabra. Iquot, es todo lo que tenemos, Iquot. Como si yo nunca hubiera existido. Entré sola en la sala de lavado. 30 segundos. Eso fue todo lo que me permití. Abrí el grifo, dejé que el agua corriera caliente sobre mis manos, me miré en el espejo de acero inoxidable sobre el fregadero, distorsionada, deformada, tal como se sentía todo en ese momento. Gorro puesto, placa visible, el rostro de una mujer que había sido extirpada quirúrgicamente de su propio árbol genealógico. Ahora, se me pedía que salvara quirúrgicamente a la mujer que sostenía la sierra. Parte de mí quería salir, llamar a Patel, dejar que alguien más cargara con esto. Dejar que mis padres le debieran la vida de su hija a un extraño, no a mí. Eso sería más limpio, más simple. Pero había una mujer en esa mesa con un vaso roto y lo que parecía una laceración hepática de grado 3. Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que podíamos reponerla. Iba a morir en los próximos 30 o 40 minutos si el mejor cirujano de este edificio no operaba. Y el mejor cirujano de este edificio era yo. Llamé a Patel directamente. Iquot, tengo un conflicto de intereses. La paciente es un miembro de la familia. Lo estoy comunicando ahora y documentándolo en el expediente. Si en algún momento mi juicio se ve comprometido, usted toma el mando. Sin preguntas, Iquot. La voz de Patel fue firme. And quote. Entendido. Jefa, and quote. Le dije a Linda que anotara la declaración en el registro de enfermería. Todo según el reglamento, todo sobre papel. Luego me puse guantes nuevos, crucé las puertas del quirófano y miré hacia la mesa. El rostro de mi hermana. Todavía magullado, la máscara de oxígeno empañándose y aclarándose. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Tenía líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban allí hace 5 años. Por 3 segundos, no fue la mujer que destruyó mi vida. Fue un cuerpo en mi mesa. Y así era exactamente como necesitaba que fuera. Iquot, vamos. Bisturi and quote. 3 horas y 40 minutos. Ese fue el tiempo que tomó reconstruir lo que la columna de dirección y el semáforo en rojo habían destrozado. Vaso roto, lo estirpamos. Laceración hepática grado 3, la. Reparamos con suturas de precisión, capa por dolorosa capa. Sangrado interno de 2 vasos mesentéricos distintos, pinzados, cauterizados, controlados. No hablé a menos que fuera necesario. End quote. Suction, pinza, gasa, separator, end quote. Mis manos se movían de la forma en que han sido entrenadas para moverse. Firmes, deliberadas, rápidas cuando la velocidad importaba y lentas cuando la precisión importaba más. Los residentes observaban. Siempre observan durante mis casos, y pude sentir cómo su atención se agudizaba cuando la reparación del hígado se puso difícil. No flaqueé. No podía. Permitérmelo. A las 6:48 de la mañana, coloqué el último punto de cierre. Los signos vitales de Mónica estaban estables. Presión arterial normalizada, diuresis clara. Estaba viva. El doctor Patel, que había estado de pie en silencio en la esquina todo el tiempo, se bajó la máscara. Me quité los guantes, los tiré al contenedor, me lavé las manos, automático, metódico, de la misma manera que lo había hecho 10.000 veces antes. Iquot, no Iquot, dije, Iquot, esto me corresponde a mi co. Vi mi reflejo de nuevo en el espejo de la sala de lavado. Mismo rostro, misma placa, pero algo había cambiado. Durante 5 años, había sido la hija que desapareció. Ahora, era la cirujana que acababa de rescatar a su hermana del borde de la muerte. Esos 2 hechos estaban a punto de colisionar en una sala de espera a 40 pies de distancia, frente a todo mi equipo del turno de noche. Me arreglé el pijama quirúrgico, revisé mi placa, respiré hondo y luego caminé hacia la sala de espera. El pasillo nunca se había sentido tan largo.
La sala de espera tenía ese silencio fluorescente que tienen los hospitales a las 7 de la mañana. Otras dos familias estaban dispersas en las esquinas lejanas. Una televisión murmuraba informes meteorológicos a nadie, y en la fila central, sentados rígidos, sin dormir, aterrorizados, estaban mis padres. Empujé las puertas dobles, todavía con mi ropa quirúrgica, la máscara bajada alrededor del cuello, sin el gorro ahora, el cabello recogido. Mi placa colgaba a la altura del pecho, impresa en letras grandes y claras que cualquiera podía leer a 2 metros de distancia. Oakwood, Draw. Irene Ulet, MD, fax, jefa de cirugía de trauma IQOT. Papá se levantó. Primero. Siempre se levantaba primero. Era un reflejo, la necesidad de estar a cargo. IQOT. Doctora, ¿cómo está? ¿Está Mónica? IQOT. Se detuvo. Sus ojos habían bajado a mi placa, luego subieron a mi rostro, luego bajaron a la placa otra vez. Vi cómo el reconocimiento lo recorría como algo físico. Un temblor que comenzó en sus manos y subió hasta su mandíbula. Mamá levantó la vista medio segundo después. Sus labios se abrieron. No salió ningún sonido. Su mano derecha se disparó hacia el antebrazo de papá y lo apretó, los dedos hundiéndose en la franela de su manga con una fuerza que, más tarde sabría que dejó 4 moretones con forma de yemas de dedos. 5 segundos de silencio. 5 segundos que contenían 5 años. Hablé yo primero, calmada, clínica, la misma voz que uso para dirigirme a cada familia en esta sala. IQOT, SR y señora Ulet, soy la doctora Ulet, jefa de cirugía de trauma. Su hija, Mónica, sufrió una rotura de vaso y una laceración hepática de grado 3 en el accidente. La cirugía fue exitosa. Está estable y actualmente en la UCI. Podrán verla en aproximadamente 1 hora IQOT. Señor y señora no. Mamá y papá. Vi cómo eso impactó. Vi cómo cortó. Detrás de mí, a través de la mampara de vidrio, Linda y 2 enfermeras estaban observando. Lo sabían por la expresión de sus caras. Ya lo habían deducido. Mi madre se movió primero. Dio un paso hacia mí, levantando los brazos, con un sollozo ya rompiéndose en su pecho. And quote, Irene. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Irene and quote. Retrocedi. Medio paso. Educata. Inequívoca. Se congeló. Sus manos quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, luego, lenta y dolorosamente, cayeron a sus costados. La voz de papá salió como grava arrastrada sobre concreto. End quote. Iris doctora, end quote. IQOT, lo soy co. IQOT, ¿eres la jefa? IQOT. IQOT, lo soy co. IQOT, pero Mónica dijo, IQOT. IQOT, ¿qué exactamente? IQOT. Cerró la boca, la abrió, la cerró de nuevo. Podía ver la maquinaria de su mente tratando de reensamblar 5 años de certeza que se desmoronaba en tiempo real. Mamá estaba llorando ahora, no en silencio. IQOT, pensamos que habías dejado la escuela. Pensamos, ella nos dijo que eras, IQOT. IQOT, les dijo que dejé la escuela, que tenía un novio con problemas de drogas, que vivía en la calle, que me negaba a contactarlos IQOT. Mantuve mi voz nivelada, sin temblores, sin lágrimas. Había ensayado este momento 1000 veces en la ducha, en el coche, en la oscuridad antes de dormir. Nunca pensé que ocurriría en pijama quirúrgico bajo luces fluorescentes. IQOT, nada de eso era cierto. Ni una sola palabra IQOT. A través del vidrio detrás de mí, pude ver a Carla llevarse una mano a la boca. Un residente, el doctor Kimura, de 2º año, miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. Linda soltó su portapapeles y se quedó mirando. Papa intento rediriger. Viejo instinto. IQOT, este no es el momento ni el lugar. Irene, tu hermana está en la UCI IQOT. IQOT, lo sé. Acabo de pasar 3 horas y 40 minutos asegurándome de que sobreviva. Así que sí, papá, soy consciente de dónde está IQOT. No tenía nada. Por primera vez en mi vida, mi padre, un hombre que nunca se había quedado sin palabras para dar un decreto, no tenía absolutamente nada. El silencio estaba haciendo el trabajo que yo nunca pude. 5 años de llamadas bloqueadas, cartas devueltas, correos ignorados. Nada de eso había hecho mella. Pero estar aquí, viva y realizada, llevando la prueba en mi pecho, eso era más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber escrito en una carta. Mamá se agarró al respaldo de una silla para sostenerse. IQOT, las cartas IQOT, susurró. IQOT,
Dijiste que enviaste cartas y Quote, 2 correos electrónicos con mi papeleo del permiso de ausencia adjunto. Una carta escrita a mano enviada por correo prioritario. La devolviste sin abrir. Reconocí tu letra en el sobre. Se presionó el puño contra la boca. Papá miraba al suelo. Y Quote, llamé 14 veces en 5 días. Le pedí a la tía Ruth que hablara con ustedes. Le dijiste que no se metiera y Quote. No estaba acusando. Estaba recitando. Estos eran hechos. Y los hechos no necesitan volumen. Entonces Linda apareció en la puerta. No conocía la historia completa. Todavía no. Pero tenía asuntos del hospital. Oakfoot, draw. Yolette, lamento interrumper. El presidente de la Junta vio el registro de trauma de la noche. Me pidió que le comunicara que el comité de selección de IAPOS, médico del año IAPOS, le envía sus felicitaciones por el resultado quirúrgico de esta noche y Quote. Linda lo dijo como diría cualquier cosa rutinaria. No tenía idea de que acababa de detonar una segunda bomba. Mamá me miró, con los ojos hinchados, sin rímel, todavía con la bata puesta. Y Quote, médico del año, y Quote. Y Quote, es un reconocimiento interno. No es nada, Quote. Me volví hacia Linda. Y Quote, gracias. Necesito revisar los signos vitales postoperatorios. Con permiso, Quote. Caminé hacia el pasillo de la UCI, con pasos medidos, la espalda recta. No miré atrás, pero escuché la voz de mi madre detrás de mí, pequeña y destrozada. Y Quote, Jerry, ¿qué hemos hecho? Y Quote. Y escuché algo que nunca antes había escuchado, a mi padre sin decir nada. Porque el silencio, por primera vez, era lo único honesto que le cuidaba. 4 horas después, UCI, habitación 6, el monitor pitando rítmicamente, la luz de la mañana entrando en ángulo por las persianas. Entré para la evaluación postoperatoria estándar. Signos vitales, diuresis, revisión de la herida, rutina, excepto que nada de esto era rutina. Los ojos de Mónica estaban abiertos, vidriosos, desenfocados por la anestesia, pero abiertos. Miró al techo, miró el poste del suero. Luego su mirada se desvió hacia mí. Entornó los ojos. Leyó mi placa. La leyó de nuevo. El color desapareció de su rostro de una manera que he visto antes, pero solo en pacientes a los que se les acaba de dar un mal pronóstico. End quote. Irene, end quote. Su voz era como papel de lija. Y quote, buenos días, Mónica. Soy tu cirujana a cargo. Sufriste una rotura de vaso y una laceración hepática de grado 3 por el accidente. La cirugía salió bien. Vas a tener una recuperación completa. End quote. Iris doctora, end quote. No fue una pregunta, sino un reconocimiento. Y quote, soy la jefa de este departamento. Lo he sido durante 2 años y quote. Observé cómo sucedía, el mismo espectro por el que había pasado papá, pero más lento porque Mónica lo estaba procesando. A través de un goteo de morfina y lo que sospecho era un terror naciente. Confusión primero, luego incredulidad, luego miedo, y luego allí estaba. La expresión que había visto toda mi vida, el rápido destello detrás de los ojos, el cálculo. Incluso ahora, acostada en una cama de hospital con mis suturas manteniendo unido su hígado, Mónica estaba tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto. End quote. Irene, escucha. ¿Puedo explicarlo, Quote? Y quote, no tienes que explicarme nada a mí, quote. Señalé hacia la puerta de vidrio donde 2 figuras estaban en el pasillo observando, con rostros deshechos y ojos rojos. Y quote, tienes que explicárselo a ellos y quote. Actualicé su expediente, revisé el drenaje y me fui sin decir una palabra más. No me quedé para escuchar lo que pasó después, pero toda la planta de la UCI lo escuchó. La habitación de Mónica no estaba insonorizada, y la verdad tampoco lo estaba. Bien, tengo que detenerme aquí por un segundo. ¿Qué creen que le dijo Mónica a mis padres cuando entraron en esa habitación de la UCI? En el momento en que mis padres entraron, Mónica empezó a llorar. Sollozos profundos que tiraban de sus puntos y hacían que el monitor cardíaco se disparara. Y quote, mamá, papá, tienen que creerme. Nunca quise que llegara tan lejos. Tenía miedo por ella, quote. Papá se paró a los pies de la cama. Su voz apenas estaba controlada. End quote, Mónica. Irene es cirujana. Es la jefa de cirugía de trauma en este hospital y quote. Y quote, yo no sabía eso y quote. Y quote, dijo que envió cartas, correos electrónicos. Llamó 14 veces. Le pidió a Ruth que interviniera y quote. La voz de mamá era plana, hueca. Y quote, ¿es eso cierto,
Y quote. Y quote. Ella está exagerando. Ya saben cómo ella, y quote. End quote. Ruth intentó discernirlo, end quote. Papá otra vez, y esta vez su voz se quebró. No por tristeza, sino por el fallo estructural de todo lo que había creído durante 5 años. Y quote. Hace 2 años, Ruth llamó y dijo que Irene estaba en la residencia, que era cirujana. Tú nos dijiste que Ruth estaba mintiendo, que solo intentaba causar drama y quote. Y quote. Ruth no conoce toda la historia. Y quote. ¿Cuál es la historia completa, Mónica? End quote. Mamá gritó en la UCI. La enfermera en la estación de afuera se inmutó. 2 habitaciones más allá, el visitante de un paciente levantó la vista de su teléfono, y Mónica, acorralada en una esquina, con vías en ambos brazos y mis suturas en su abdomen, hizo lo que siempre hace. Pasó de la defensa al ataque. Y quote. Bien, es doctora. Bien por ella. Pero ella abandonó a esta familia y quote. Y quote. Ella nunca llamó porque bloqueamos su número, Mónica, y quote. La mano de papá estaba en el riel de la cama, con los nudillos blancos. Y quote. Porque tú nos dijiste que lo hiciéramos, y quote. El monitor cardíaco pitaba. El suero goteaba. Y Mónica, por quizás la primera vez en su vida adulta, no tenía guión. La tía Ruth entró en la UCI a las 9:45 de esa mañana. Yo la había llamado desde la sala de lavado después de la cirugía, no para convocarla como un arma, sino porque Mónica también era su sobrina y Ruth merecía saberlo. Pero Ruth vino preparada. 5 años de silencio le hacen eso a una mujer con un sistema de archivo y una memoria larga. No se sentó, no abrazó a nadie. Se paró en medio de esa habitación y dijo, y quote, he estado esperando 5 años para tener esta conversación, y no voy a esperar ni un minuto más y quote. Sacó su teléfono, abrió una carpeta que había etiquetado. Me enteré después, y quote, pruebas Irenwood. Dentro había capturas de pantalla de cada correo que yo había enviado a mis padres en esos primeros días desesperados. El PDF de mi permiso de ausencia de la OSU firmado por el decano y sellado por el registro. Mi confirmación de reinscripción. Una foto de mi graduación de la residencia. Yo con toga y birrete sosteniendo el diploma. La tía Ruth a mi lado, el único miembro de la familia en la foto. Le tendió el teléfono a mamá. Mamá lo tomó con manos temblorosas. Y quote, y aquí quote, dijo Ruth, deslizando a un hilo de mensajes. Y quote, esto es de Mónica, enviado a mí hace 4 años y quote. Lo leyó en voz alta. Y quote, y apos, no les cuentes a mamá y papá sobre la residencia de Irene. Solo los confundirá. Finalmente están en paz y apos, y quote. La sala se quedó inmóvil. Mónica miraba al tacho. Su mandíbula estaba apretada, pero el cálculo había desaparecido de sus ojos. Lo que lo reemplazó fue algo que nunca había visto allí antes, la mirada de alguien que se ha quedado sin habitaciones donde esconderse. Y quote, me dijiste que guardara silencio por el bien de la familia y quote, dijo Ruth, mirando directamente a Mónica. Y quote, pero esta familia no ha tenido paz. Ha tenido un apagón de 5 años y quote. Ruth se volvió hacia mis padres. Y quote, y ustedes dos, dejaron que esto pasara, no porque no amaran a Irene, sino porque amar a Mónica era más fácil quote. Nadie discutió. No quedaba nada con que discutir. Mamá se desplomó en la silla junto a la cama de Mónica, pero ya no miraba a Mónica. Estaba recorriendo el teléfono de Ruth, leyendo mis correos uno por uno. Sus labios se movían mientras leía. Se detuvo en el último, el que envié la noche antes de mi graduación de la residencia. ¿Sé lo que dice? Lo he leído 100 veces en mi propia carpeta de enviados. Y quote, mamá, no sé si leerás esto. Hoy me gradué de la residencia. Ojalá estuvieras aquí. Sigo siendo tu hija. Nunca dejé de ser tu hija y quote. Mamá se dobló en la silla, sin llorar. Era algo más allá de eso. Era el sonido de alguien enfrentando todo el peso de un error que nunca podrá deshacer. Papá estaba junto a la ventana, de espaldas a la habitación, con los hombros temblando. La tía Ruth me dijo más tarde que fue la primera vez que vio a su hermano mayor llorar en 62 años. Ni una vez. Ni en el funeral de su madre. Ni cuando su negocio casi quiebra. Nunca. Lloró ahora, en silencio, mirando hacia él. Estacionamiento mientras el monitor pitaba detrás de él. Mónica yacía en la cama. Había dejado de hablar. El suero goteaba. Sus ojos estaban fijos en un punto del techo. Ya no quedaba nada que interpretar. Ningún público que la creyera.
El personaje que había usado durante 35 años estaba hecho pedazos en el linóleo, y ninguna cantidad de encanto, lágrimas o replanteamientos ingeniosos iba a volver a armarlo. Okvot, se perdieron su boda, Geri Okvot. La voz de Ruth era tranquila ahora. Agathara. Y Kuot, el padre de Natán, la acompañó al altar. ¿Entiendes lo que eso significa? Y Kuot. Papá no se volvió de la ventana, pero habló. 4 palabras, bajas y rotas. Y Kuot, ¿qué es lo que hemos hecho? Y Kuot. No fue una pregunta. No estaba preguntando. Se estaba condenando. Y conocer la verdad y saber qué hacer con ella son 2 cosas muy diferentes. Regresé esa tarde, al final de mi turno, 22 horas después de que el localizador me despertara. ¿Pero quién lleva la cuenta? Mis padres todavía estaban allí. Por supuesto que estaban. ¿A dónde más irían? ¿De vuelta a la casa donde habían pasado 5 años fingiendo que solo tenían una hija? Mamá se levantó en cuanto entré. Su cara estaba hinchada, sus ojos casi cerrados de tanto llorar. Y Kuot, Irene, nena, lo siento tanto. Lo siento, y Kuot. Levanté la mano con suavidad pero firmeza. Y Kuot, te escucho y creo que lo sientes, pero Yapos, lo siento Yapos, es una palabra. Es un punto de partida, no la meta. Lo que necesito es tiempo, Kuot. Papá se volvió de la ventana. Parecía haber envejecido 5 años desde esa mañana. Y Kuot, queremos arreglar esto. Y Kuot, entonces necesitan entender algo. Mantuve mi voz calmada. Esto no era ira. Esto era claridad. El tipo de claridad que solo llega después de haber quemado todas las demás emociones. Y lo que queda es la verdad. Limpia y simple. Y Kuot, no soy la chica que enviaron lejos. No soy la chica que le suplicó que la escucharan durante 5 días desde 3000 millas de distancia. Soy alguien que construyó una vida entera sin ustedes. Y si quieren ser parte de ella ahora, será bajo mis términos, no los de Mónica, no los suyos, los míos y Kuot. Papá abrió la boca. Viejo reflejo. Luego la cerró y asintió. Un pequeño y devastado asentimiento. Miré a Mónica en la cama. Sus ojos estaban abiertos, observándome. Y Kuot, cuando te recuperes y Kuot, dije, y Kuot, tú y yo vamos a tener una conversación, una de verdad. Pero no hoy. Hoy, eres mi paciente. No mezclo las 2 cosas, Kuot. Me fui. Espalda recta, pasos medidos. No me di la vuelta. No estoy cerrando la puerta, pero soy yo quien decide cuándo se abre, qué tan ancha y quién entra. 2 semanas después, Mónica recibió el alta. Su incisión estaba sanando. El resto de ella, no tanto. Yo elegí el lugar. Una cafetería en Middletown, a medio camino entre su apartamento y mi casa. Terreno neutral. Natán vino, pero se sentó en una mesa separada cerca de la ventana, fingiendo leer expedientes. No estaba fingiendo. Mónica entró pareciendo alguien que había sido vaciado por dentro. Había perdido peso. La cirugía más no comerás en eso. Y la confianza que solía llevar como perfume había desaparecido. Por primera vez que yo recuerde, mi hermana mayor se veía exactamente de su edad. Se sentó, envolvió sus manos alrededor de una taza de la que no bebió y se quedó mirando la mesa. No usé preámbulos. Y Kuot, no voy a gritarte. No voy a enumerar cada mentira. ¿Sabes lo que hiciste? Lo que quiero saber es por qué, y Kuot. Un silencio lo suficientemente largo como para que el barista gritara el nombre de alguien y el eco rebotara en las paredes. Luego, calma, y Kuot, porque ibas a hacer todo lo que yo no era y no podía soportarlo, y Kuot. Dejé que eso se asentara. Y Kuot, eso es honesto. La primera cosa honesta que me has dicho en 10 años, y Kuot. Y Kuot, lo siento, Irene. Y Kuot, sé que lo sientes. Pero Yapos, lo siento Yapos, no me devuelve los años. Yapos, lo siento Yapos, no pone a papá en mi boda. Yapos, lo siento Yapos, no deshace esa caja que mamá me envió de vuelta. Mis cosas de la graduación de secundaria devueltas como si yo estuviera muerta para ella y Kuot. Me recliné en mi silla, respiré hondo. Esta era la parte que había planeado la noche anterior, sentada en el suelo de la cocina con la cabeza de hipo en mi regazo mientras Natán lo revisaba conmigo como un alegato final. Y Kuot, no voy a sacarte de mi vida, Kuot, dije. Y Kuot, pero voy a poner condiciones, Kuot. Mónica asintió, pequeña, derrotada. Y Kuot, dirás la verdad completa, a cada miembro de la familia al que le mentiste. A cada tía, cada tío, cada primo que pasó 5 años pensando que yo estaba en rehabilitación o viviendo en la calle. Corregirás cada una de las historias. Y Kuot,
Lo haré Quoth. Y Quoth, y lo haré por escrito. Un correo electrónico al grupo de la familia, a las 47 personas. Ruth confirmará que todos lo reciban y Quoth. Otro asentimiento. Me reuní con mis padres por separado la semana siguiente. Natán me llevó. Nos sentamos a la mesa de su cocina. La misma mesa donde papá había leído mi carta de aceptación todos esos años atrás. La misma mesa donde Mónica había sonreído solo con la boca. Y Quoth, estoy abierta a reconstruir, dije. Y Quoth, pero necesito que vayan a terapia familiar, ambos. No por mí, por ustedes mismos. Necesitan entender por qué creyeron una mentira sobre su propia hija y nunca una sola vez levantaron el teléfono para comprobarlo y Quoth. La mandíbula de papá se tensó. Y Quoth, no hacemos eso en esta familia y Quoth, exactamente por eso estamos aquí, papá Quoth. Mamá puso su mano sobre su brazo con suavidad. Y Quoth, Jerry, por favor Quoth. Él la miró. Me miró a mí. Algo detrás de sus ojos se agrietó. No se abrió, todavía no, pero se agrietó. Y Quoth, está bien Quoth. Me levanté para irme, luego me volví. Y Quoth, una cosa más, el padre de Natán me acompañó al altar. Eso pasó. No podemos deshacerlo. Pero si quieren conocer a sus futuros nietos, empiecen ahora. No con grandes gestos, sino con consistencia. Las disculpas caducan. Los límites no. Esa es la diferencia entre el sentimiento y la estructura y Quoth. Un mes después, la gala del Quoth, médico del año y Quoth. 200 personas en el salón de baile del Hotel Hartford Marquis. Cirujanos, jefes de departamento, administradores de hospitales, donantes, miembros de la junta, copas de cristal tintineando, etiquetas con nombres en cordones, un cuarteto de cuerdas tocando algo clásico que nadie escuchaba. Llevaba un vestido negro sencillo. Natán estaba en una mesa del frente pareciendo haber nacido en traje. Maggie Thornton estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados y la más leve sonrisa en su rostro, la que reserva para los momentos que ha estado planeando durante años. El maestro de ceremonias subió al podio. Y Quoth, el médico del año de este año, una cirujana cuya excelencia clínica, con postura bajo presión y compromiso con sus pacientes han establecido un nuevo estándar para esta institución, la doctora Irene Ulet, jefa de cirugía de trauma y Quoth. Aplausos. Ovación de pie del personal quirúrgico que me había visto trabajar. Caminé hacia el escenario, el foco caliente, el podio sólido bajo mis manos. Fui breve. Y Quoth, hace 5 años, casi renuncio. No porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque perdí a las personas que pensaba que necesitaba para seguir adelante. Lo que aprendí es que las personas que necesitas no siempre son aquellas con las que naces. A veces son las que te eligen a ti, Quoth. Miré a Maggie, a Natán, a mi equipo en la tercera fila. Luego miré a la parte trasera del salón, la última fila. 2 asientos que Ruth había arreglado discretamente. Mis padres, mamá con un vestido azul marino que probablemente había comprado esa semana. Papá con una corbata que claramente odiaba. Ambos sentados con las manos en el regazo, mirando hacia el escenario con expresiones que solo puedo describir como dolor y orgullo librando una guerra en el mismo rostro. Y Quoth, y a veces y Quoth, dije, y Quoth, aquellos con los que naces encuentran el camino de regreso, tarde, pero están aquí. Mamá se cubrió la boca. Papá se puso de pie. Los aplausos llenaron el resto. Después de la gala, papá encontró a Natán cerca del guardarropa. Se paró frente a mi esposo por un largo momento. Y Quoth, te debo una disculpa. Yo debería haber sido quien, y Quoth. Natán, amable hasta la médula, le tendió la mano. Y Quoth, con todo el respeto, señor, usted debería haber sido muchas cosas, pero estamos aquí ahora. Se estrecharon las manos. Los ojos de papá estaban rojos. No lo soltó de inmediato. Mónica envió el correo electrónico un miércoles por la noche. Ruth confirmó la entrega a las 47 direcciones. No lo leí hasta la mañana siguiente. Natán me trajo café y puso la computadora en la mesa de la cocina sin decir palabra. Él sabe cuándo darme espacio. Eran 3 párrafos. Sin excusas, sin lenguaje florido, solo los hechos al desnudo. Había mentido sobre mi salida de la escuela de medicina. Había fabricado pruebas. Había mantenido el engaño durante 5 años. Había impedido deliberadamente que nuestros padres supieran la verdad. Terminó con, y Quoth, Irene nunca abandonó a esta familia. Yo me aseguré de que creyeran que lo hizo. Eso es enteramente responsabilidad mía, Quoth. Las respuestas llegaron en oleadas. La esposa del tío Pete llamó a Ruth llorando.
Había repetido la historia de rehabilitación de Mónica en un club de lectura hace 2 años. El primo David en Vermont le envió a Mónica una respuesta de una línea. Y quote, ya no sé quién eres tú. Nuestra abuela, Nana June, de 89 años, la matriarca que había dejado de preguntar por mí en acción de gracias porque Mónica le dijo que era demasiado doloroso, me llamó directamente. Y quote, tengo 89 años y quote, dijo, con su voz fina como el papel pero furiosa. Y quote, y nunca mi propia sangre me había mentido de forma tan completa. Irene, perdona a una vieja por no haberlo visto y quote. Y quote, no hay nada que perdonar, Nana. Te mintieron. Nos mintieron a todos y quote. Nadie organizó un boicot contra Mónica. Nadie envió mensajes grupales declarándola muerta para ellos, pero la confianza que había acumulado, la moneda que había estado gastando durante 35 años, se había esfumado. Se podía sentir en el silencio después de su correo, en las respuestas que no llegaban, en las invitaciones que discretamente dejaron de enviarse. Nadie castigó a Mónica. Simplemente dejaron de creerle. Y para alguien que había construido toda su identidad en ser creída, eso era castigo suficiente. Mis padres comenzaron la terapia en febrero. Una terapeuta en West Hartford llamada doctora Rena, calmada, directa, el tipo de mujer que no te deja esquivar una pregunta. Mamá se adaptó de inmediato. Había estado cargando el peso de su pasividad como una piedra en el bolsillo de su abrigo. Y la primera vez que la doctora Rena le puso nombre, y quote, permitir mediante el silencio y quote, mamá se quebró en la oficina y no dejó de llorar durante 40 minutos. Eso fue lo que Ruth me contó. Yo no estaba allí. No era mi sesión para presenciarla. Papa Lucho. Se sentó en la silla. Respondió preguntas con la menor cantidad de palabras posible. La doctora Rena le dijo, según relató Ruth, que su necesidad de tener razón, su negativa a revisar una decisión una vez tomada, había sido el muro de carga de todo este desastre. Mónica proporcionó la mentira, pero el orgullo de papá la cementó en su lugar. Él no discutió con ella. Esa pudo haber sido la primera señal de cambio. 3 semanas después de empezar la terapia, mamá me envió una carta escrita a mano. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. Y quote, te fallé quote, escribió. Y quote, no solo cuando le creí a Mónica, sino cada vez que elegí la paz por encima de la justicia. Cada vez que dejé que el temperamento de tu padre decidiera que era verdad. Cada vez que te vi parada en el umbral, callada y esperando, y me dije a mí misma que estabas bien, porque era más fácil que admitir que yo no era lo suficientemente valiente para luchar por ti, quote. La leí en la mesa de la cocina. Hippo estaba dormido sobre mis pies. Nathan estaba en la habitación de al lado fingiendo no escuchar. No lloré, pero sostuve esa carta durante mucho tiempo. Luego abrí el cajón donde guardo las cosas que importan. La tarjeta de Sara, mis cartas de vueltas, la invitación de boda que regresó sin abrir, y la coloqué dentro. Mismo cajón, lado diferente. El progreso no siempre es dramático. A veces es solo reorganizar lo que cargas. Mónica también empezó terapia, la suya propia, separada de las sesiones familiares. Sé esto porque Ruth me lo contó y porque Mónica lo mencionó breve y torpemente la segunda vez que nos reunimos para tomar café. Hemos tenido 3 de estas reuniones ahora. Cada una corta, cada una rígida, cada una un poco más honesta que la anterior. La primera vez se quedó mirando sus manos y no dijo nada útil. La segunda vez me contó lo de la terapia. La tercera vez dijo algo que realmente tuvo impacto. Y quote, no espero que me perdones. Ni siquiera sé si lo merezco, pero quiero que sepas que estoy intentando no ser esa persona nunca más y quote. Tomé un sorbo de mi café, lo dejé en la mesa y dije, y quote, entonces demuéstramelo. Las palabras son baratas en esta familia. Siempre lo han sido. Demuéstramelo con el tiempo. Ella asintió. No presionó. No actuó. Eso fue nuevo. ¿Le creo? Sinceramente, no lo sé. He pasado una vida leyendo las actuaciones de Mónica y todavía no estoy segura de dónde termina su actuación y dónde empieza su verdadero yo. Quizás ella tampoco esté segura. Quizás para eso es la terapia. Pero creo en la posibilidad del cambio. Eso es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo. Ella lleva mi cicatriz quirúrgica en su cuerpo. 7 pulgadas en la parte superior izquierda del abdomen, pasando de rojo a blanco a lo largo del próximo año. Cada vez que se vista, cada vez que vea su reflejo, verá la marca dejada por la hermana que intentó borrar. La hermana que, cuando más importaba, sostuvo un bisturí con manos firmes y eligió el juramento por encima de la ira. Yo cargo con su daño en mi memoria. 5 años de silencio, alojados en algún lugar entre mis costillas. Estamos a mano, de la manera más extraña y dolorosa en que 2 hermanas pueden estarlo.
Y quizás con el tiempo suficiente, un tiempo real, sin adornos y consistente, encontraremos nuestro camino hacia algo que no sea simplemente estar a mano, algo mejor, algo nuevo. Estoy sentada en mi oficina en Mercedes. Es tarde. El pasillo afuera está en silencio. Esa quietud particular que tienen los hospitales después de que se van los últimos visitantes y antes de que comience la energía del turno de noche. Mi placa con mi nombre está en la puerta. Mis diplomas están en la pared, no porque yo necesite verlos, sino porque los residentes sí. En mi escritorio, una foto de boda enmarcada. Nathan, Maggie, la tía Ruth, 30 invitados, un patio trasero bajo la luz de octubre. No hay padres en la foto, pero en la estantería de al lado hay una foto nueva tomada hace 3 semanas. Mamá y papá de pie en mi porche delantero, con los abrigos puestos, luciendo un poco perdidos. Papá tiene las manos en los bolsillos. Mamá está a mitad de una sonrisa, esforzándose demasiado pero esforzándose. Es incómodo. Es imperfecto. Es real. Si estás viendo esto y te ves reflejado en mi historia, ya seas el que fue silenciado o el que hizo el silenciamiento, quiero decirte algo. La verdad no caduca. No importa si tarda 5 días o 5 años. La verdad tiene una forma paciente de aparecer exactamente cuando más se necesita. No puedes apresurarla, pero tampoco puedes huir de ella. No me vengué de mi hermana. No necesitaba venganza. Me convertí en alguien que no la necesitaba. Y eso resultó ser la respuesta más devastadora de todas. No un plan, no una intriga, solo una vida vivida plenamente bajo mis propios términos. Y si estás esperando a que tu familia te vea, que te vea de verdad, deja de esperar. Mírate tú mismo primero. Construye la vida que te mereces con las personas que se presentan. Y cuando los demás finalmente se den la vuelta, deja que encuentren una puerta que tú controlas. Tú decides cuándo se abre. Tú decides qué tan ancha. Tú decides quién entra. Eso no es venganza. Eso es arquitectura. Domingo por la mañana, primera semana de febrero. Una ligera nieve cae fuera de la ventana de la cocina. Del tipo que no cuaja, pero hace que todo parezca que está siendo perdonado suavemente. Estoy haciendo tostadas francesas. Nathan está moliendo granos de café, cantando desafinado algo en la radio. Hippo está apostado bajo la mesa, optimista sobre las migas. Suena el timbre. Me limpio las manos con una toalla y abro la puerta principal. Mamá y papá están en el porche con sus abrigos de invierno. Papá sostiene una botella de jugo de naranja como si no estuviera seguro de qué hacer con sus manos. Mamá tiene una lata de galletas caseras, sus galletas de mantequilla, las que solía hacer para cada evento escolar de Mónica, y para ninguno de los míos. Ikuot, hola Ikuot, dice mamá, nerviosa, esperanzada. Ikuot, pasen Ikuot, digo. Ikuot, el café está casi listo Ikuot. Papá entra, mira alrededor de la cocina como si estuviera catalogándolo todo. La casa en la que nunca había estado, la vida que casi nunca supo que existía. Se aclara la garganta. Ikuot, ¿puedo ayudar en algo? Ikuot. Lo miro. Mi padre, de 62 años, parado en mi cocina por primera vez, pidiendo permiso para ser útil. Ikuot, ¿puedes poner la mesa, papá? Él asiente, va al gabinete que le señalo, saca los platos, los cuenta, me mira. Ikuot, 4 Ikuot. Ikuot, 4 Ikuot. Los coloca uno por uno, con cuidado, como si pudieran romperse si no fuera delicado. Nathan entrega café. Mamá me abraza junto a la estufa. No es un abrazo dramático de película, solo uno tranquilo. Sus brazos alrededor de mí, su frente contra mi hombro. Sin palabras. Aferendos. Hippo golpea su cola. La nieve cae afuera. Las tostadas francesas chisporrotean. No es perfecto. No es la infancia que merecía ni la reconciliación que prometen las películas. Pero es real. Y lo real es más de lo que tuve durante mucho tiempo. Mi nombre es la doctora Irene Yolette. Tengo 32 años y finalmente, lenta y cuidadosamente, me estoy dejando ser la hija de alguien otra vez. 4 platos. Es un comienzo. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar en tu propia familia, tus propios límites o en alguien que has perdido y encontrado, déjame un comentario. Dime, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías abierto esa puerta? Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción para una que creo que te encantará igual. Gracias por estar aquí. Los veré la próxima vez.